hubo? ¿Qué más? Bien, ok. No se va a olvidar de firmar la vaina esa para ANP, la certificación para ANP. Hay que erradicarla. La tiene que pasar ahorita. Prada. ¿Qué es? Hora. Un minuto. Prada. ¿Me confirmaron recibo? Sí. Eso todo bien. Listo, Mauricio, las 10. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la rueda de prensa de mercado laboral correspondiente al mes de mayo del año 2017. Les recordamos a nuestros compañeros de los medios de comunicación que las preguntas y entrevistas deben realizarse una vez finalice la presentación de las cifras. Agradecemos su comprensión y colaboración e invitamos al director del DANE, el doctor Mauricio Perfetti del Corral, a presentar los resultados de mercado laboral de mayo del año 2017. Muy buenos días. Vamos a presentar hoy los resultados de mercado laboral correspondientes al mes de mayo de 2017. En mayo, la tasa de desempleo se situó en 9.4% y pues continúa situándose a nivel de un dígito. Como podemos observar en la gráfica, lo que influyó en esta variación en la tasa de desempleo en el mes de mayo fue fundamentalmente esta variación que se presenta en la tasa de participación. ¿Qué podemos decir de esta variación en la tasa de participación, que es la que influye de manera determinante en este comportamiento de la tasa de desempleo en el mes de mayo? Primero, lo que podemos decir de esa tasa de participación es que de estos 0.3 puntos porcentuales que aumenta la tasa, que varía la tasa de participación, 0.2 corresponden a jóvenes entre 10 y 24 años que dejaron, ¿sí?, la inactividad, su inactividad de estudiantes y en este mes de mayo y pues salieron, dijéramos, a participar en el mercado, en el mercado laboral. De otra parte, igualmente, este fenómeno de participación es acentuado también en la ciudad de Bogotá y punto 2 de esos punto 3 son explicados también por la variación en la tasa de participación en la ciudad de Bogotá. Y de estos punto 6, que es la variación en la tasa de desempleo, el 50%, ¿sí?, es decir, el 83%, es decir, 0,5 de esta variación en la tasa de desempleo obedece a, se explica por el aumento en la tasa de desempleo en Bogotá. En el trimestre móvil, la tasa de desempleo se sitúa en 9.3, es decir, no hay ninguna variación con respecto al mismo trimestre marzo-mayo
del año anterior, y pues se mantiene, dijéramos, ese nivel en la tasa de desempleo. Con la tasa de desempleo entonces de mayo de 2017, como ustedes observan en la gráfica, se completan 5 periodos, ¿sí?, consecutivos, ¿sí?, de los meses de mayo con tasa de un dígito. Es decir, que en el mes de mayo la tasa de desempleo para el total del país continúa siendo de un dígito. En términos de la población ocupada, en mayo de 2017, 262.000 personas más encontraron empleo. De tal manera que, pese a ese fenómeno de mayor participación laboral, ¿sí?, 262.000 personas más encontraron empleo. Es decir, que una parte de esa mayor población que entró a participar en el mercado laboral, 262.000 encontraron empleo en este mes de mayo. Resultado, pues, destacable. Entonces, mire cómo, ¿sí?, la tasa de desempleo de 9.4 se presenta con una mayor participación laboral, pero al mismo tiempo con 262.000 personas más que encontraron empleo. 13 ciudades y áreas metropolitanas. La tasa de desempleo para 13 ciudades y áreas metropolitanas se sitúa en 10.2% para el mes de mayo. Estaba en el mismo mes de mayo del año anterior en 9%. Y aquí pues observamos básicamente un fenómeno similar, más acentuado de lo que observamos en el total del país, una variación de 0,6 en la tasa global de participación. Esta variación en la tasa de participación, la mitad corresponde fundamentalmente a un aumento en la tasa de participación en la ciudad de Bogotá, y en estas 13 ciudades también es, digamos, donde también se da un aumento importante en esa población que dejó la inactividad a través del estudio y pasó a participar a participar en el mercado laboral. Para el trimestre, entonces, la tasa de desempleo se sitúa en 10.5, estaba en el mismo periodo, marzo-mayo del año anterior, en 9.4%, y pues el trimestre pues arrastra, dijéramos, los fenómenos de estos 3 últimos meses de comportamiento del mercado laboral en las 13 principales ciudades. Para las 23 ciudades, entonces, lo que podemos decir es, primero, 9 ciudades presentaron variación negativa en la tasa de desempleo y 6 de las 23 ciudades presentan tasas de desempleo de un dígito. Las ciudades con menor tasa de desempleo corresponden a Barranquilla, 7.9, Santa Marta, 8.1 y Bucaramanga, 8.3. Estas 3 ciudades son ciudades en las que disminuyó con respecto al mismo trimestre del año anterior la tasa de desempleo. Y las ciudades con mayor tasa de desempleo corresponden a Quibdó, 17.5, que presenta una variación negativa para este periodo, Cúcuta, 16.6, que presenta una variación positiva, y Armenia, 14.8,
que presenta una variación también negativa, igual que en el caso de Quibdó y igual que en las ciudades que menor tasa de desempleo presentaron en este periodo. Centros poblados y rural disperso. La tasa de desempleo en los centros poblados y rural dispersos se situó en 5.2, en el mismo periodo, marzo-mayo del año anterior estaba en 5.6 y esta tasa de desempleo pues se alcanza con altas tasas de participación y altas tasas de ocupación, y de hecho esta tasa de ocupación de 57.2 para los centros poblados y rural disperso es la tasa de ocupación más alta desde que hay cifras comparables, o sea, el 2001. Esto pues lo que muestra es que la dinámica del mercado laboral en los centros poblados y rural dispersos sigue siendo una dinámica importante, fuerte, de generación de empleo, y obviamente está en parte asociado a las dinámicas de la agricultura, como vamos a ver a continuación. Ramas de actividad para el trimestre marzo-mayo. Para el total nacional, entonces, la agricultura, la industria manufacturera y las actividades inmobiliarias son las actividades que jalonan la generación de empleo en este trimestre marzo-mayo en el total del país. Entonces, pues aquí destacable la generación de empleo de agricultura y de la industria manufacturera. En el caso de agricultura, pues es algo que venimos observando en estos últimos periodos, una dinámica importante de generación de empleo por parte del sector en su conjunto, de esta rama de agricultura, ganadería, etc. En el caso de la industria manufacturera, pues hay dos hechos destacables. Primero, pues que tiene un comportamiento importante en la generación de empleo. Se completan 9 periodos consecutivos en el que la industria manufacturera contribuye de manera positiva y de manera importante a la generación de empleo, y 8 periodos en los que, también consecutivos, en los que las empresas de menor tamaño, de menos de 10 trabajadores, son también los que están jalonando y contribuyendo de manera positiva a esa generación de empleo. Y las actividades inmobiliarias tienen una generación importante también, pero inferior a la de estas otras dos ramas. En el total nacional observamos entonces el sector de la construcción tiene una contribución negativa en la generación de empleo, y lo propio el sector comercio. Sin embargo, pues esas contribuciones negativas son inferiores a 1, y eso pues hay que tenerlo en cuenta, de que pues en el total nacional continúan teniendo, dijéramos, una contribución negativa a la generación de empleo, pero pues inferior esa contribución negativa a la que había presentado en algunos de los periodos anteriores. Este comportamiento, entonces, para 13 ciudades es diferente al que se observa en el total nacional. ¿Por qué es diferente? Porque en el caso de las 13 ciudades son la construcción, el comercio y los servicios comunales, sociales y personales los que jalonan en el empleo. Entonces, en el total del país, la industria y la agricultura son los principales jalonadores del empleo en este trimestre, mientras que en las 13 ciudades son la construcción y el comercio, que son los que tienen un comportamiento de contribución negativa a la generación de empleo en el total nacional. Entonces, la construcción, el comercio y los servicios son los jalonadores del empleo
en las 13 principales ciudades del país. Posición ocupacional. El empleo asalariado en el total nacional aportó 0,6 puntos porcentuales de la variación en el total de ocupados en el trimestre y los trabajadores por cuenta propia 1,1. De tal manera que seguimos observando el mismo fenómeno que hemos venido comentando desde hace varios periodos, de que en el total nacional pues hay una mayor variación de la población ocupada y una mayor contribución de la población ocupada por parte de los trabajadores por cuenta propia y menor del obrero y empleado particular. Mientras que en las 13 ciudades es al contrario, y en este trimestre particular se acentúa esa tendencia de que son los obreros y empleados particulares los que más contribuyen en las 13 ciudades a la generación de empleo, mientras que los trabajadores por cuenta propia tienen una baja contribución. De tal manera que el empleo asalariado formal contribuyó al crecimiento de los ocupados 10 veces más que lo que contribuyó el trabajador por cuenta propia. Entonces, este fenómeno es el que hemos venido observando, que contrasta con el del total nacional, y en este trimestre en particular, esta contribución de los obreros y empleados particulares formales es muchísimo mayor y se acentúa con respecto al comportamiento del total nacional. Por último, entonces, este cambio, como ustedes observan, cuando comparamos desde el 2012, en este mes de mayo, en todos los meses, el mes de mayo, pues ha significado una tendencia decreciente en la tasa de desempleo. En este mes de mayo se presenta un cambio en esa tendencia que venía presentando todos estos meses de mayo en los años anteriores, y se explica fundamentalmente por ese cambio en la tasa de participación, que está explicado fundamentalmente, como mencioné hace un momento, en parte por unos jóvenes entre 10 y 24 años que dejaron en ese mes particular el estudio y salieron a participar en el mercado laboral, lo cual está en parte asociado, dijéramos, a las dificultades del mes de mayo en poder estudiar, y que pues significó que estos jóvenes abandonaran la inactividad por estudio, dado que no estaban estudiando en ese mes particular y salieron a presionar el mercado laboral. Esos son entonces los resultados correspondientes al mes de mayo. Director, me permite una preguntita. ¿A qué se debe el deterioro de la cifra de desempleo en Bogotá? Está afectando mucho la tasa nacional, y es la primera vez que lo veo yo, pues, desde que estoy cubriendo acá, que está por encima de 2 dígitos, llegó a los 2 dígitos. ¿A qué se debe y desde cuándo no estaba Bogotá en 2 dígitos? Bogotá, para este trimestre, desde el trimestre marzo-mayo de 2010, que era del 11%. ¿Qué pasó en este trimestre particular? En este trimestre particular
Bogotá pues mantiene una tasa alta de participación. Bogotá ha venido teniendo altas tasas de participación, por encima a las que tenían, ¿sí? a las que se tenían en ese 2010, ¿sí? Hay una variación negativa en la tasa de ocupación que obedece fundamentalmente a una reducción de la industria pequeña. La industria pequeña tiene una reducción fuerte en la generación de empleo en Bogotá en este último trimestre.